Durante miles de años, la humanidad ha levantado la mirada al cielo intentando responder una pregunta imposible: ¿cómo comenzó todo? Hoy la llamamos una pregunta cosmológica. Pero mucho antes de que existieran telescopios, ecuaciones o laboratorios, ya había personas obsesionadas con descubrir qué había antes del universo. Y lo inquietante es que, después de siglos de avances científicos, todavía no tenemos una respuesta definitiva. Porque cuando preguntamos qué había antes del Big Bang, entramos en un territorio donde la física, la filosofía y hasta la religión comienzan a mezclarse. Mucho antes de Einstein, antes de Newton e incluso antes de la ciencia moderna, varios pensadores religiosos ya se enfrentaban a esta pregunta. Uno de los más importantes fue San Agustín de Hipona, nacido el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, una ciudad del norte de África que hoy pertenece a Argelia. San Agustín hizo una pregunta sorprendentemente moderna: si Dios creó el universo, ¿qué hacía antes? Cuenta una famosa anécdota que algunas personas le hacían esa pregunta de forma burlona, esperando dejarlo sin respuesta. Pero Agustín respondió algo extraordinario para su época: el tiempo mismo fue creado junto con el universo. Esa idea apareció más de 1500 años antes de que la relatividad moderna sugiriera algo parecido. Para él, no existía un antes porque el tiempo no corría antes de la creación. Aunque su explicación era teológica y no científica, el parecido con ciertas ideas cosmológicas actuales es sorprendente. Otro pensador clave fue Santo Tomás de Aquino, nacido alrededor de 1225 en Roccasecca, Italia. Aquino intentó reconciliar la filosofía de Aristóteles con el cristianismo. Creía que la razón humana podía acercarse a comprender el universo, pero también admitía que algunas preguntas podrían estar más allá de nuestra capacidad. Lo interesante es que incluso entre los grandes pensadores religiosos existía un debate enorme sobre si el universo había tenido un comienzo o si era eterno. Esa discusión continuaría durante siglos y terminaría convirtiéndose en uno de los problemas centrales de la cosmología moderna. En 1643 nació en Woolsthorpe, Inglaterra, Isaac Newton. Newton revolucionó la física con las leyes del movimiento y la gravedad. Sin embargo, incluso él tenía dificultades para imaginar el origen del cosmos. Newton veía el universo como una gigantesca maquinaria diseñada con precisión perfecta. Existe una anécdota famosa en la que alguien le preguntó cómo podía funcionar el sistema solar con tanta exactitud. Newton respondió que algo tan complejo no podía existir por accidente. Hoy muchos científicos no compartirían esa conclusión, pero demuestra cómo incluso los grandes genios mezclaban física, filosofía y espiritualidad cuando pensaban en el universo. Newton también tenía una personalidad extraña y obsesiva. Pasaba días enteros encerrado trabajando sin dormir ni comer adecuadamente. Además de física, dedicó años a estudiar alquimia y textos religiosos secretos. Algunos historiadores creen que escribió más sobre teología que sobre ciencia. La Gran Revolución llegó siglos después. El 14 de marzo de 1879 nació en Ulm, Alemania, Albert Einstein. De niño no parecía un prodigio. Algunos profesores lo consideraban distraído y rebelde. Hay historias de que preocupó a sus padres porque comenzó a hablar más tarde que otros niños. Sin embargo, terminaría cambiando para siempre nuestra comprensión del espacio y el tiempo. En 1905, mientras trabajaba en una oficina de patentes en Berna, Suiza, Einstein publicó varios artículos que revolucionaron la física. Y en 1915 presentó la relatividad general, una teoría que mostraba algo increíble: el espacio y el tiempo no son cosas separadas, sino parte de una misma estructura llamada espacio-tiempo. Las ecuaciones de Einstein indicaban algo perturbador: el universo no podía permanecer quieto. Debía expandirse o contraerse. Pero esa idea incomodaba muchísimo a Einstein porque, en aquella época, casi todos creían que el universo era eterno e inmóvil. Para evitar el problema, añadió un ajuste matemático llamado constante cosmológica que mantenía el universo estable. Años después diría que había sido el mayor error de su vida. Lo irónico es que hoy muchos científicos creen que esa constante podría estar relacionada con la energía oscura, la misteriosa fuerza que acelera la expansión del universo. Mientras Einstein dudaba de sus propias ecuaciones, apareció un personaje inesperado: Georges Lemaître, nacido el 17 de julio de 1894 en Charleroi, Bélgica. Lemaitre era sacerdote católico y físico al mismo tiempo. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como artillero en el ejército belga y sobrevivió al conflicto antes de dedicarse por completo a la ciencia.
En 1927 propuso algo revolucionario: el universo se estaba expandiendo y había comenzado a partir de un estado extremadamente pequeño y caliente que llamó átomo primitivo. Cuando presentó su idea, Einstein reaccionó de manera brutal diciendo: sus cálculos son correctos, pero su física es abominable. En otras palabras, aceptaba las matemáticas, pero no podía creer la conclusión. Sin embargo, el tiempo terminaría dándole la razón a Lemaitre. El 20 de noviembre de 1889 nació en Marshfield, Missouri, Edwin Hubble. Hubble tenía una personalidad curiosa. Antes de convertirse en astrónomo estudió Derecho, fue boxeador amateur y le gustaba exagerar historias sobre su vida. Algunos colegas incluso sospechaban que fingía un acento británico para parecer más sofisticado. Pero terminaría realizando uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Usando el telescopio Walker del Observatorio Monte Wilson en California, descubrió que las galaxias se alejaban unas de otras. El universo se estaba expandiendo. Eso significaba que, si retrocedíamos el tiempo, toda la materia y la energía del cosmos debieron haber estado concentradas en un punto extremadamente denso. Cuando Einstein vio la evidencia observacional, terminó aceptando que el universo no era estático. Y así nació la cosmología moderna. Curiosamente, el término Big Bang fue inventado como una burla por Fred Hall, nacido el 24 de junio de 1915 en Yorkshire, Inglaterra. Hoy defendía una teoría rival llamada universo estacionario, donde el cosmos siempre había existido. Durante una entrevista radial en 1949 se refirió despectivamente a la teoría rival como ese Gran Bang. El nombre terminó quedándose para siempre. Y lo más irónico es que uno de los mayores opositores de la teoría ayudó accidentalmente a bautizarla. Pero todavía faltaba una prueba definitiva. El 26 de abril de 1933 nació en Múnich, Alemania, Arno Penzias, y el 10 de enero de 1936 nació en Houston, Texas, Robert Wilson. En 1965 ambos trabajaban en los laboratorios Bell utilizando una enorme antena de microondas. Intentaban eliminar un ruido extraño que aparecía constantemente en sus mediciones. Revisaron cables, instrumentos y circuitos. Incluso limpiaron excrementos de palomas dentro de la antena porque sospechaban que aquello causaba la interferencia. Pero el ruido seguía ahí. Venía de todas las direcciones del cielo. Sin saberlo, habían descubierto la radiación cósmica de fondo, el eco térmico del universo primitivo. Era literalmente una señal fósil del nacimiento del cosmos. Sin embargo, cuanto más retrocedían los científicos hacia el instante inicial, más aterradoras se volvían las matemáticas. Las ecuaciones comenzaban a romperse. La temperatura se acercaba al infinito. La densidad se acercaba al infinito. Y entonces apareció una palabra inquietante: singularidad. Un punto donde nuestras leyes físicas dejan de funcionar. Aquí entra uno de los científicos más famosos del siglo XX. El 8 de enero de 1942 nació en Oxford, Inglaterra, Stephen Hawking. De joven no era un estudiante perfecto. Sus amigos le apodaban Einstein, a veces incluso como broma. Le encantaba desmontar objetos y hacer experimentos caseros. Pero a los 21 años fue diagnosticado con ELA, una enfermedad neurodegenerativa que paraliza progresivamente el cuerpo. Los médicos le dijeron que probablemente viviría pocos años. Sin embargo, Hawking desafió todos los pronósticos. Mientras perdía la capacidad de mover su cuerpo, su mente continuó explorando los mayores misterios del universo. Con ayuda de su famosa voz computarizada, terminó convirtiéndose en una de las figuras científicas más reconocidas del planeta. Junto al matemático Roger Penrose, nacido el 8 de agosto de 1931 en Colchester, Inglaterra, Hawking demostró que las ecuaciones de la relatividad llevaban inevitablemente a singularidades bajo ciertas condiciones. Penrose tenía una imaginación matemática extraordinaria y desde joven estaba obsesionado con patrones geométricos imposibles y paradojas visuales. Décadas después inspiraría diseños matemáticos, arte y estudios sobre conciencia. Pero Hawking comenzó a sospechar algo todavía más extraño: ¿y si el tiempo mismo nació en el Big Bang? Si eso es cierto, entonces preguntar qué había antes no tendría sentido. Sería como preguntar qué hay más al norte del Polo Norte. La pregunta simplemente colapsa porque el concepto de antes deja de existir. Y aquí llegamos a la parte más inquietante de todas. Tal vez el universo no necesitó una causa.
Tal vez el tiempo comenzó junto con el cosmos. O quizá vivimos dentro de un ciclo eterno donde universos nacen y mueren infinitamente. Algunas teorías modernas incluso sugieren que nuestro universo podría ser apenas una burbuja entre infinitos universos posibles. Y tal vez jamás descubramos cuál de todas estas ideas es correcta. Porque existe la posibilidad de que el cerebro humano simplemente no esté diseñado para comprender el origen absoluto de la realidad. Después de todo, evolucionamos para sobrevivir, no para entender singularidades cósmicas. Y aún así seguimos preguntando. Seguimos construyendo telescopios gigantescos. Seguimos estudiando agujeros negros y partículas subatómicas. Seguimos intentando escuchar el eco del nacimiento del universo porque hay algo profundamente humano en querer saber de dónde venimos. Quizás nunca descubramos qué había antes del Big Bang. Pero el simple hecho de hacernos la pregunta ya es extraordinario. Porque el universo produjo estrellas, galaxias y agujeros negros y eventualmente produjo seres capaces de preguntarse cómo comenzó todo.